Aunque la plática es sobre rectenas, cosecha de energía, básicamente me voy a permitir tomar un breve tiempo para presentarles nuestra universidad allá en México, ¿no? Posteriormente le cederé la palabra a mi colega Alberto Reina, que hablará ya directamente sobre el tema de cosecha de energía, ¿no? Bueno, quisiera empezar diciendo que México es un país que está dividido en 32 regiones, al igual que ustedes. Allá en México les conocemos o son llamadas las regiones como estados, y uno de los estados es el estado de Tamaulipas, que se encuentra localizado en la parte noreste del país. Si nosotros vemos por ahí el mapa, nosotros nos encontramos en esta zona de aquí, y es la parte, viene siendo la parte norte del estado de Tamaulipas. El estado de Tamaulipas viene estando ubicado por esta zona, que es litoral al Golfo de México, y tiene una gran parte que es frontera con el país de Estados Unidos, ¿no? De tal manera que tiene diferentes, o sea, está ubicado en diferentes zonas y tienen diferentes demandas, ¿no? Originalmente el estado de Tamaulipas era un estado productor de grano, el principal productor de grano, sorgo, en el país, y entonces la universidad tiene mucha presencia en eso, y las principales carreras eran orientadas al área agrícola. Entonces una de las carreras más importantes o programas más importantes que tenemos en esa universidad, que es la universidad más grande del estado, viene siendo carreras de agronomía, y así nace nuestra facultad como una facultad de agroindustrias, se llamó originalmente, porque ellos querían comercializar el grano que se producía ahí. Pero después de 1994, con el Tratado de Libre Comercio, llegan a instalarse muchas empresas manufactureras, provocando una nueva necesidad, ¿no?, de especialistas, principalmente en el área electrónica, y por eso es que nace también el área electrónica, que es el que me permito presentar. Nosotros en la escuela tenemos diferentes áreas, especialidades. La de electrónica es la más importante, por eso es que es importante para nosotros presentar eso. Y somos un grupo de electrónica que están especializados o realizan investigación científica en el área de teoría de control, en el área de telecomunicaciones, y también recientemente en el área de optoelectrónica, ¿no? Algunas de nuestras fortalezas normalmente en México nos agrupamos en forma, le llamamos cuerpos académicos, que son grupos de investigación, y los cuales están registrados a nivel oficial ante el Ministerio de Educación, los cuales llamamos cuerpos académicos. Nosotros tenemos dos integrados, registrados. Uno es el de Ingeniería Electrónica, el otro es el de Ingeniería Optoelectrónica. Uno de ellos está consolidado, que es el grado de calidad máximo que otorga el Ministerio de Educación, y la otra está en grado en consolidación, ¿no? También tenemos dos programas de maestría, dos programas de posgrado, uno de maestría, que es el equivalente a magíster que tienen aquí ustedes, y también tenemos el programa de doctorado, ambos en Ingeniería Eléctrica y Electrónica, y ambos están certificados o reconocidos por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que es una certificación no fácil de obtener y que uno obtiene diferentes ventajas, entre ellas que todos los alumnos que nosotros tenemos están becados por el gobierno federal a través de este programa, ¿no? Contamos con 8 profesores certificados. También una certificación importante que se le otorga a los investigadores en México es el Sistema Nacional de Investigadores. 8 de ellos están certificados ahí, y tenemos pues colaboración con más de 30 investigadores a nivel internacional, ¿no? Las áreas que nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos el grupo de electrónica, que principalmente trabaja en áreas de fibras ópticas y todo lo que tiene que ver con óptica. Rayos láser aplican. Uno de los proyectos más recientes y más interesantes que están desarrollando es realizar sensores basados en fibras ópticas. Estos sensores tienen aplicaciones interesantes porque miden de alguna manera algunos parámetros que normalmente se toma mucho tiempo para hacer esa medición, como es la concentración de alguna sustancia en algún combustible o en alguna sustancia como licor. Ellos están haciendo, por ejemplo, cuestiones de medición de licor adulterado. Si es que fue adulterado, ellos pueden hacer una medición instantánea a través de dispositivos ópticos. Hacen por ahí un corte con las fibras ópticas y luego hacen mediciones que están directamente relacionadas con ese parámetro que viene siendo la concentración. Es importante porque normalmente se toma mucho tiempo para hacer la medición, y entonces es imposible prácticamente, hasta antes de estos sensores, pues era imposible conectar este tipo de dispositivos en línea, ¿no?, porque tarda mucho tiempo. Entonces no podíamos hacer control o cerrar el lazo de control con este tipo de formas de medir, ¿no? Entonces esto nos abre la posibilidad también para hacer control automático en línea de algunos procesos que anteriormente
no se tenían o que se controlaban de manera indirecta, ¿no? Básicamente es lo que hacen en el área de optoelectrónica. Tenemos también la parte del grupo de control. En el grupo de control básicamente lo que desarrollamos son algoritmos de control, nosotros le llamamos leyes de control o estrategias de control, que básicamente están basados en modelos matemáticos que recogemos nosotros de los procesos o los sistemas que nosotros estudiamos, y en base a modelos matemáticos nosotros construimos estrategias de control que luego aplicamos a los procesos, ¿no? Básicamente hacemos aplicaciones a procesos industriales, que son sistemas de nivel, sistemas de presión, sistemas de temperatura, que son los que más se aplican en la industria de la región, pero también tenemos desarrollo propio en el área de mecatrónica, con drones principalmente, que hacemos control de tanto de posición como de orientación en ellos, ¿no? Y eso es lo que realiza el grupo de control. De manera específica nos hemos estado orientando a un segundo nivel en el área de control, que consiste en darle mayor inteligencia a los sistemas de control, ¿no? Hoy en día, pues bueno, ya se tiene bien estudiado los sistemas de control, se hace robustez o se verifica robustez en los sistemas, pero de manera independiente, pero se busca también darle una mayor inteligencia, como lo mencionaban también por una de las presentaciones, el de Rodwell, ¿verdad? Que la tendencia ahora en los sistemas de control automático es hacerlos cada vez más inteligentes, ¿no? Y eso estamos buscando nuevas estrategias de control o diseño de algoritmos que permitan hacer más inteligentes. Y una forma de hacer más inteligentes los sistemas de control es el trabajo cooperativo, que es donde nosotros nos hemos enfocado, el trabajo en equipo, ¿no? Sabemos que después de que uno de manera independiente pueda realizar un buen trabajo, también es mucho mejor si lo pudiera realizar en conjunto con varios, ¿no? Entonces el trabajo en equipo es un nivel superior de inteligencia y buscamos nosotros tratar de hacer ese tipo de estrategia, ¿no? ¿Dónde tiene aplicaciones? Pues por ejemplo vemos por ahí en drones, los drones normalmente son pequeños y no pueden levantar cargas pesadas, pero si lo hicieran entre varios, pues posiblemente podrían llevar a cabo esa tarea. También en agricultura tenemos algunas actividades que pueden realizarse en equipo y bueno, de esta manera poder realizar el trabajo. También en equipos de rescate y también en exploración en el espacio, ¿no? Esas son algunas aplicaciones que existen del trabajo cooperativo, el trabajo en equipo, ¿no? Y esto es inspirado, tiene sus fundamentos en sistemas biológicos como parvadas de aves que vemos que trabajan o se mueven en equipo buscando protegerse. Entre ellos es el objetivo de viajar en conjunto, de protegerse de los depredadores, como los vemos ahí, pero también analizar movimientos de cúmulos de gente, ¿no? Es ver en una situación de riesgo qué va a pasar o cómo debemos definir las salidas de emergencia, por ejemplo, poder predecir el comportamiento de grupos humanos, también vuelo de drones en conjunto, y también en el caso de colonias de peces que vemos que también se mueven en conjunto. Todo eso está inspirado o sea, todo lo que hacemos nosotros es inspirado en la naturaleza y busca, por ejemplo, hacer vehículos que vayan en convoy inteligentes, que se muevan de manera autónoma, que no tengan un operador o un chofer, ¿no? En ese caso. Pero principalmente hoy en día, bueno, y tiene relación con la plática que posteriormente les dará el doctor Alberto Reina, pues bueno, el interés también es en el control de orientación de las antenas, ¿no? De arreglos de antenas. Ahorita que haga su presentación, ustedes van a ver que es importante, en lugar de tener una antena, tener un arreglo porque tiene ciertas características el incorporar grupos de antenas. Y para nosotros pues es importante también la orientación en este caso para lograr las características que necesita él, ¿no? Entonces control de orientación de arreglos de antenas es un tema interesante para nosotros. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Es un ejemplo. Normalmente estos términos que vemos aquí vienen siendo agentes, nosotros los llamamos agentes y viene representando cada uno de los dispositivos, ¿no? De alguna manera están comunicados, por eso están flechas. Hay diferentes topologías o configuraciones, esta se le llama cíclica porque nada más entra, la comunicación pasa de un agente a otro, luego del agente 3 al 2, del 2 al 1, y no viceversa, existen otras configuraciones, ¿no? Y el objetivo es que todos en conjunto realicen una tarea únicamente asignándole a uno de ellos, que normalmente se le conoce como líder, se le asigna el algoritmo, la ley de control, que siga una referencia y los demás automáticamente deberán de seguirla, ¿no? Y eso es la parte de manera muy general, bueno, pues la parte en la que nosotros estructuramos o planteamos los problemas en este tema, ¿no? Y bueno, ahí vemos un ejemplo, la respuesta transitoria, una de ellos es el
el agente líder, y todos los demás vemos que lo siguen después. Esta es la señal de referencia que se le asigna a uno de los agentes y todos los demás vemos que lo siguen después de un tiempo determinado, ¿no? Tenemos por ahí un video, hemos hecho pruebas con motores, en velocidad de motores para sincronización de motores, y déjenme ver nada más aquí. Ahí es un video que tenemos. Ahorita tenemos 3 motores que están conectados entre ellos, que están comunicados entre ellos. Se le asigna por ahí vamos a ver en la gráfica esta, después de un tiempo determinado, se le asigna un set point. Vemos que el líder sigue primero set point y los demás lo siguen de manera coordinada hasta que ya alcanzan su set point, ¿no? De esta manera nosotros podemos hacer movimiento coordinado o podemos coordinar cualquier cosa. En este caso estamos coordinando la velocidad de los motores, pero podemos coordinar posición, podemos coordinar cualquier cosa de esta manera. Lógicamente hay que hacer muchas consideraciones en los modelos matemáticos que nosotros tenemos. Pues bueno, veían esa matriz que tiene puros unos, eso indica que la información que hay entre los agentes o entre los dispositivos es buena, es exacta, pero siempre hay perturbaciones que pueden afectar eso, y nosotros lo tomamos en cuenta en las leyes de control, haciendo robusto este tipo de sistemas, ¿no? Y bueno, de mi parte es todo. Esto es de manera muy general lo que hacemos nosotros ahí en el laboratorio. Le cedo la palabra al doctor Alberto Reina para que inicie ahora sí la parte de retenas, ¿no? Buenos días a todos. Igualmente que mi compañero, agradecerles a todos ustedes y especialmente al doctor Marco y al doctor Humberto, que hicieron posible que estuviéramos aquí en Chile, y pues muy contentos de estar acá. Bueno, ahora yo les voy a platicar de un tema que está también surgiendo en el mundo de la energía, pero en este caso no energía en grandes cantidades, sino en pequeñas cantidades de energía, en el cosechamiento de energía, pero singularmente utilizando rectenas, no utilizando alguna otra opción. Miren, por ejemplo, que el término energía, el cosechamiento de energía, bueno, parte de que podemos de alguna manera captar energía de alguna forma, por ejemplo, la cuestión termal, vibraciones, el solar y el viento. Pero también podemos captar energía de ondas electromagnéticas que se encuentran en el espacio. Hoy en día, donde quiera exista señal de Wi-Fi, satélites, televisión, radio y muchos sistemas de comunicaciones que están ahí, que usamos normalmente para comunicarnos. Siempre mandamos mensajes, WhatsApps, videos, pero bueno, al final de cuentas también es energía. Entonces mi formación principal es diseñar antenas, pero el año pasado me incursioné en este tema de ahora usar las antenas que yo puedo diseñar, pero utilizarlas no para poder captar señales y descifrar un mensaje, sino que captar energía electromagnética y utilizarla para activar pequeños sensores, pequeños dispositivos, o incluso poder almacenarla en alguna batería, ¿no? Entonces, el detalle aquí es que cómo vamos a captar energía inalámbrica. Bueno, es utilizando el concepto de rectena. Todos sabemos lo que es una antena, es aquel dispositivo que te puede captar una señal del espacio libre o incluso enviarla. Pero si unimos una antena, ¿sí?, con un circuito rectificador, ¿sí?, podemos captar la señal en una forma senoidal y la rectificamos y podemos tener poca potencia que podemos usar para activar algún sensor, para poder cargar algún dispositivo móvil, y bueno, esa es la idea. Bueno, este es el concepto principal en bloques. Primero tenemos la antena, ¿sí?, después tenemos el circuito de rectificación, pero en medio un detalle importante es agregar a estos dos componentes un circuito que haga coincidir las impedancias. ¿Por qué? Porque normalmente las impedancias de la antena se configuran a 50 ohms y el circuito rectificador no siempre es de 50 ohms. Entonces existe una diferencia de impedancias y eso
me afecta porque captamos toda la energía que podamos, pero se pierde en esta unión. Entonces es necesario un circuito que haga coincidir las dos impedancias. Después de la rectificación podemos almacenarla o incluso utilizarla para activar algún dispositivo. Todo esto de rectenas es una tecnología que está emergiendo a nivel mundial y todo con el fin de utilizarlo en el Internet de las Cosas, que está próximo a ser usado en todo el mundo. Bueno, ¿qué desafíos existen para diseñar las rectenas? O sea, partiendo de que es solamente unir una antena con un rectificador. Bueno, el problema de diseño que tenemos cuando queremos diseñar este tipo de tecnología es primero definir estos parámetros de una antena en particular. Es decir, queremos activar tal vez un dispositivo médico que tengamos en nuestro cuerpo o algún dispositivo móvil, como puede ser un smartwatch o algún sensor que esté localizado en algún punto de algún edificio. Sí, bueno, definimos entonces la forma de nuestra antena, el tamaño que tenemos disponible para poder instalarlo, porque a veces puedes instalar una antena muy grande, pero tienes un espacio muy diminuto para instalarlo. Tienes que seleccionar el material para que funcione tu antena, la polarización, es decir, si tú vas a captar ondas de satélite, no vas a hacer una antena que capte señales linealmente polarizadas, sino tienes que hacer la configuración de tu antena para que capte antenas circularmente polarizadas. También debes definir la frecuencia que vas a captar, ¿sí? Entonces son cuestiones importantes que tienes que tomar en cuenta cuando quieres diseñar primeramente la antena. Una vez diseñando tu antena, considerando estos puntos, vas a definir también el circuito que va a ser el matching circuit, unir las dos impedancias del rectificador con la antena. Aquí se puede hacer de varias maneras, utilizando bobinas, capacitores o incluso pistas del mismo circuito, porque cuando haces un capacitor o una bobina, son valores no comerciales, no puedes ir a cualquier tienda y comprar un capacitor de ese valor, lo tienes que imprimir en la misma tablilla, ¿sí? Estos son algunos ejemplos, el filtro o un transformador de cuarto de onda. Posteriormente que tengas 50 ohms aquí, este otro circuito tendrá 50 ohms en su entrada y en su salida debe tener la impedancia del circuito rectificador. Aquí debemos seleccionar, dependiendo de la frecuencia, el tipo de diodo y el número de etapas que debe tener el circuito rectificador para ir duplicando el voltaje que quieres al final de cuentas tener. Bueno, primero la antena. En este tipo de tecnología podemos utilizar muchas formas de antenas. Aquí pongo 3 formas. Esta es una forma que le llamamos en antenas fractales, en un volumen, ¿sí? que puede captar energía, si se dan cuenta, en muchas direcciones porque es en forma de un cubo. La otra es una antena que está en una tablilla electrónica, incluso aquí ya tiene el rectificador montado, ¿sí? Y al tener este tipo de configuración, nosotros lo que hacemos es tener una rectena dual, es decir, de dos formas de funcionamiento. ¿Cuáles 2 formas? Poder captar, estas líneas que vemos aquí pueden hacer que tu radiación, tú vayas lejos y captes energía lejos y la traigas a donde quieras tenerla. Es decir, alrededor de tu antena no hay energía electromagnética, pero esta configuración del circuito puede hacer que llegues a una distancia mayor y traer la energía a este punto. Si se dan cuenta, también tenemos aquí abajo, podemos ponerle un switch que desconecte esta parte del circuito y activa esta otro. Cuando tú desconectas y activas este otro, ahora no vas lejos a traer la energía, sino ahora buscas alrededor de ella. Entonces por eso esta rectena es de un funcionamiento dual, tiene 2 operaciones. Este es otro ejemplo, bueno, aquí solo ahorita está estudiado, pero a nivel de
de pura antena, todavía no se le agrega el circuito de rectificación, pero es una antena de alta frecuencia, ¿sí? Que busca, esta es una antena que se le llama bow tie o un moño de un traje, ¿sí? Lo que se hizo aquí es discretizar, y bueno, mejoras un poco el funcionamiento y la captación de energía. Estos son ejemplos que se encuentran en la literatura, ¿no? No son ejemplos que hemos hecho nosotros, sino son ejemplos que encontramos en la literatura cuando nosotros incursionamos en el tema, ¿sí? También cuando estábamos incursionando en el tema vimos diferentes circuitos que hacemos coincidir las dos impedancias que les comentaba. Estos son 3 ejemplos. Si ven, requerimos unas estructuras montadas en el mismo circuito y estas geometrías del circuito forman capacitores y bobinas para filtrar, y entonces aquí tengo yo 50 ohms y tal vez en la salida puedo tener otra impedancia y podemos evitar la impedancia en la parte reactiva para poder, toda la energía que captas con la antena, que cruce y llegue realmente al rectificador, porque si no existe esta etapa en la rectena, vamos a perder toda la energía que estamos captando y no tendría caso estar captando y perdiéndola ahí mismo, ¿sí? Bueno, otra cosa que existe aquí es ¿por qué se utilizan estas estructuras? Porque como tenemos acá filtros, tenemos diodos, entonces existen armónicos indeseables donde perdemos la misma potencia que estamos captando. Entonces requerimos filtros en una frecuencia o en varias frecuencias para captar y no tener esos armónicos, o disminuir lo mínimo los armónicos que se puedan presentar y no perder esa potencia que estamos captando. Es muy poca potencia y perderla es tal vez muy frustrante, porque en esto de rectenas captas pequeñas cantidades y las pierdes y prácticamente te queda nada y tú estás experimentando y ves que no prendiste ni un LED, ¿verdad? Entonces es muy importante el diseño de este circuito. Ahora, el circuito rectificador aquí tengo un ejemplo, es de varias etapas que empiezas a duplicar el voltaje que estás captando. Este es un ejemplo ya en hardware. Aquí por atrás de esa tablilla está toda la antena y por detrás está este circuito rectificador. Estas líneas que ustedes ven aquí actúan como bobinas y estos de acá arriba actúan como capacitores, porque tenemos del otro lado de la tablilla tenemos otra capa de cobre y aquí tenemos otra, entonces formas una capacitancia con el grosor de tu misma tablilla. Este es otro ejemplo del circuito rectificador y aquí tenemos otro. Este es de menos etapas que este otro, pero si se dan cuenta son pequeños. En estos ejemplos, si ven, tenemos los diodos muy pequeños porque es alta frecuencia, y también lo que son bobinas y capacitores tenemos que de alguna manera formarlo en la tablilla, porque no tenemos valores comerciales y irlos a adquirir a cualquier tienda. Ahora, les voy a mostrar algunos ejemplos que nosotros al inicio empezamos a revisar. Este es uno que estudiamos, que es tener una rectena en una prenda de vestir, en una camiseta, en un saco. Es montarla y tenemos aquí el rectificador. Esto obviamente no es cobre como en las tablillas electrónicas, sino se compra hilo de cobre y se empieza a tejer la forma de la antena y está ya como hilo en la prenda. Y podemos hacer también captar energía. Esta configuración es de 800 MHz y capta, vean, muy poca potencia, ¿no? Pero esa pequeña potencia te puede ir sirviendo y la puedes ir almacenando y usando en alguna aplicación. Este es otro ejemplo. Este sí es en una tablilla, no es en un saco, en una playera, no. Este es una tablilla común FR4. En este estudio se hizo la antena, después este es el circuito de matching circuit y el otro tenemos un circuito rectificador de 7 etapas. Este obtiene 2.9 volts que puede ser usado para activar algún sensor en algún punto que tengamos, ¿no? ¿Sí? Aquí tenemos otro ejemplo. Este solamente estudió la antena en 2.4 GHz, la frecuencia del Wi-Fi.
En este otro ejemplo hay 4 antenas para llegar más lejos y captar la energía lejos y traerla a un punto. Este otro ejemplo también, pero es en una topología circular, tiene otros beneficios. Este otro ejemplo también, pero este es mucho más pequeño porque estamos en 35.7 GHz, que es una frecuencia que va a ser utilizada para quinta generación en el futuro. Esta es otra, también en Wi-Fi, 4 antenas y unidas para formar aquí para captar la energía. Bueno, esta es una tabla comparativa de todos los casos que les he mostrado, sus tamaños, las frecuencias que captan, los voltajes de salida y si es una radiación omnidireccional, es decir, captar energía cerca a la antena o directiva cuando vas lejos a traerla. Basado en esos estudios previos, nosotros nos pusimos este objetivo, diseñar un arreglo de antenas, pero que sea capaz de captar no solamente una frecuencia, sino varias o muchas frecuencias, y también en forma de arreglo o agrupación de antenas de 1 GHz hasta 3 GHz, con topología circular y usando antenas que se le llaman antenas de Vivaldi. Diseñamos este circuito, primeramente es la antena. Vimos la ganancia, aumenta monolíticamente con la frecuencia en el rango de 1 a 3 GHz, funciona perfectamente. Después diseñamos el circuito rectificador solamente de 2 etapas. Fue simulado, fue también fabricado en solo y después unimos la antena que diseñamos más el circuito rectificador y con estos valores de capacitancias y inductancias, este fue el diodo que utilizamos. Después de montar una, pusimos 4 porque esta antena solamente capta en esta dirección, esta en la otra, con la idea de captar en todos lados y captar lo más que se pueda. Entonces aquí alrededor de esta rectena puede haber ondas desde 1 hasta 3 GHz y captamos de todos los lados, ¿no? Para captar lo mayor posible. Después medimos este dispositivo que fabricamos ahí en el laboratorio y iluminamos un poco la rectena y nos damos cuenta que a menores frecuencias obtenemos más voltaje y a medida que aumenta la frecuencia disminuye el voltaje. Esto solamente es captando energía de un lado. Aquí podemos captar energía de todos lados y poder aumentar el valor del voltaje. Conclusiones, bueno, el cosechamiento de energía es también otra opción de tener energía alternativa, una forma de energía alternativa y una forma es utilizando rectenas. Bueno, esta tecnología está aún emergiendo, está en avance a nivel mundial y uno de los trabajos que siempre nos piden es, tienen la rectena, pero es hacerla más pequeña, ¿no? Para que pueda caber en muchos dispositivos. Y bueno, es todo. Gracias.